Buenos días, hermanos Luz y Sal. Vamos el día de hoy a ver nuestra lección número 4. Nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que estos videos se hicieron solamente como un apoyo para que ustedes pudieran dar sus clases en sus centros. No sustituyen la clase ni se pueden exhibir como parte de la clase. Bueno, la lección número 4 se titula La responsabilidad de ser hijos de Dios. Como subtítulo, una dignidad que nos impone fidelidad y sentido de compromiso. Antecedentes. Habíamos visto en la lección pasada que el ser humano ocupa un lugar muy especial en la creación. Habíamos visto que el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, que toda la creación fue puesta por Dios a la disposición del hombre. Habíamos visto también que el hombre tiene un par de características que le asemejan a Dios, que son la inteligencia y la voluntad, es decir, fuimos distinguidos, honrados por Dios. Habíamos visto también que si la naturaleza tiene al hombre como su fin, es decir, la naturaleza fue creada para el hombre no fue creado para la naturaleza, sino que el hombre fue creado para Dios. Luego, el papel, la dignidad, el origen y el destino del hombre son tan nobles, tan elevados y tan sublimes, que no se admite ponerlos en duda. Hablábamos del plan de la creación y decíamos que el hombre originalmente estaba destinado a ser como el director de un inmenso coro universal de adoración a Dios, en donde el maestro de ese coro era el hombre, único ser inteligente y libre, y todas las criaturas dirigidas por el hombre iban a rendir culto al Creador. Ese es el plan original, o era más bien el plan original de la creación. Vamos a ver más adelante que desafortunadamente esto no fue así y el plan de la creación fue trastocado por causa del pecado original. Primeramente, habríamos de decir que hay personas que no creen que este destino y esta dignidad del hombre sea algo tan elevado. De hecho, muchas personas influidas por descubrimientos o ideas que flotan en el campo de las ciencias naturales, pues dicen que la verdad es que no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que somos un tipo de animal evolucionado. Algunos, con el fin de desprestigiar el destino del hombre, aducen que es decir, el hombre, el ser humano, es el resultado de la acción de una fuerza evolutiva impersonal que creó, con el paso de muchos siglos y de muchas generaciones, una especie original de simios, o sea, nosotros, el Homo sapiens, perdón. Basan su opinión en la llamada teoría de la evolución, sin tomar en cuenta que la teoría de la evolución es precisamente eso, una teoría, no una verdad científica. Un supuesto que se da por hecho. Miren, el método científico tiene varios pasos que se pueden resumir en 5. Primero, observación. Se observa el fenómeno, se analiza, ¿verdad? Posteriormente pasamos al campo de la hipótesis, en donde el investigador formula una serie de ideas que podrían explicar aquello que observó. Estas hipótesis tienen que ser experimentadas, probadas en la práctica para saber si son correctas y debe seguirse trabajando en ese sentido, o no son correctas y deben ser descartadas y bueno, trabajar con otras hipótesis. Después de esto, si la hipótesis se manifiesta
correcta, bueno, pues entonces ya podemos, con estas ideas, comenzar a construir una teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una propuesta de explicación para un problema determinado. Si la teoría se comprueba, entonces deja de ser una teoría, deja de ser una simple explicación entre muchas y se convierte en una ley. La ley al final no es sino la hipótesis demostrada. Es decir, que para que una teoría se convierta en ley, primero tiene que ser demostrada. ¿Qué sucede en el caso de la teoría de la evolución? Pues que se da por hecho sin necesidad de demostración. Y entonces hay que enfatizar, la teoría de la evolución es precisamente una teoría, no es una ley científica. Pero vamos más allá. Esta es más o menos la mejor ilustración que existe acerca de la teoría de la evolución. Partiendo de organismos bastante primitivos, unicelulares o pluricelulares, nuestros abuelos más antiguos evolucionan hasta convertirse en una especie de ratones que suben a los árboles y se convierten en chimpancés, de los cuales bajan para convertirse en el hombre. Es decir, hay un proceso de mejoramiento y de perfeccionamiento en el ser humano. Esa es a grandes rasgos la teoría de la evolución. Para poder comprobar la teoría de la evolución, sería necesario encontrar lo que los científicos que creen en esto y que lo proponen y que lo defienden, llaman el eslabón perdido, es decir, una especie de estamento intermedio entre el hombre moderno y el chimpancé, el mono. Podría ser, por ejemplo, un mono que caminara erguido de manera permanente, no ocasionalmente como sucede ahora, o que tuviera unas manos parecidas a las nuestras, o un cráneo parecido al nuestro, y eso es lo que se está buscando y se sigue buscando, pero hasta que no se encuentre, pues no puede hablarse de que tenemos un eslabón perdido. Ahora bien, bien miradas las cosas, esto ya lo adelantábamos en la clase pasada, bien miradas las cosas, en realidad no hay tanto conflicto entre la doctrina de la Iglesia acerca del hombre y la teoría de la evolución. Nada en el relato bíblico ni en la doctrina de la Iglesia se opone a que Dios haya producido al cuerpo humano por evolución. Incluso los teólogos creen encontrar al menos dos coincidencias. Primero, cuando en el libro del Génesis se dice, o más bien Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, este acento en la palabra hagamos se toma como un indicativo del esmero que Dios puso en la creación del hombre. Y nosotros sabemos que estos procesos creativos para Dios, pues acontecen en un tiempo indeterminado, que podría ser una milésima de segundo o 1.000.000 de años. Pero hay esmero, es una cosa bien hecha, y como seres humanos tendemos a pensar que lo bien hecho no es algo que se haga en un segundo. Por otro lado también, la Biblia nos dice que Dios utilizó para modelar al hombre una materia que ya existía, es decir, no creó una materia especial para hacer al hombre, nos dice que fue del polvo. Dios toma polvo, ¿verdad? Y construye o crea una imagen como si fuera de barro y le insufla, le da vida, le sopla para darle vida. Pero aquí lo importante es que no creó una materia nueva, ni lo creó de la nada, sino que lo creó utilizando polvo, y como pudo ser polvo, pudo haber sido alguna otra especie animal previamente existente. Es decir, no necesariamente hay conflicto entre la teoría de la evolución y las verdades que la fe enseña acerca del hombre y su destino.
El libro del Génesis, esto lo decíamos también en la clase pasada, pero vale la pena volverlo a decir. El libro del Génesis, más que decirnos la historia de la creación, se propone responder a las interrogantes básicas de la existencia humana. Todo ser humano en algún momento de su vida, quiero decir, cuando ejerce esa facultad de pensar, pues se pone a interrogarse a sí mismo sobre ciertas cosas que uno a simple vista no alcanza a entender. Por ejemplo, ¿por qué existe el bien y por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Y por qué existe el dolor más grande que es la muerte? La Biblia lo único que se propone es explicar esto desde una perspectiva de la fe. Y la Biblia nos enseña que el bien y el mal, el dolor, la muerte y el sufrimiento se explican en buena parte por algo que se le llama pecado. Posiblemente para muchos de ustedes la palabra pecado sea una palabra nueva. Eso se debe a que en el mundo de hoy estamos tan acostumbrados a hacer el mal que para nosotros muchas cosas ya no son pecado. De hecho, son derechos, son atributos, son ventajas, en fin, son la propia naturaleza humana. Entonces, pero la Biblia explica que el dolor, la muerte y el sufrimiento son un resultado del pecado. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el pecado. Por ahora vamos a continuar con nuestros razonamientos en torno al mensaje que la Biblia tiene acerca de lo que es el hombre. La Biblia lo que nos enseña es que el hombre es un ser personal, es decir, que está dotado de inteligencia y voluntad. Nos dice también que está compuesto de materia y espíritu. No somos solamente carne y tampoco somos pues seres espirituales como los ángeles. Tenemos cuerpo, tenemos materia. Nos dice también que el hombre es un ser destinado a colaborar con Dios, por lo que es esencialmente sociable. No podemos vivir ni sin Dios ni sin los demás, sobre todo en una época como la nuestra, ¿verdad? En donde esa sociabilidad del ser humano ha llegado hasta extremos bastante marcados. Difícilmente podemos encontrarnos el día de hoy una persona que viva en una casa construida por él con sus propias manos. O difícilmente podemos encontrarnos a una persona que coma las verduras o las legumbres que él mismo cosechó. Necesitamos los unos de los otros. El ser humano es un ser social y somos seres sociales porque estábamos destinados, o estamos destinados más bien, a colaborar con Dios. La Biblia nos dice también que el hombre es un ser dotado de conciencia y una disposición que naturalmente lo hace admirar el bien y aborrecer el mal. El hombre tiene una conciencia que le indica cuándo ha actuado de la manera correcta o cuándo está actuando de una manera equivocada. También nos dice la Biblia que el hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza, fue creado para la vida eterna y por esa razón, desde el primer momento de su ser, posee un ansia de felicidad perpetua. El hombre quiere ser feliz, pero no un día o un momento, sino ser feliz por siempre. El libro del Génesis nos dice que que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto lo creó como sujeto o como poseedor de una serie de dones, algunos de los cuales todavía tenemos y otros ya perdimos. Estos dones se clasifican en tres grupos: los dones naturales, los dones preternaturales y el don sobrenatural, que es solo uno. ¿Cuáles son los dones naturales? Los dones naturales son aquellos sin los cuales no puede existir el hombre en tanto alma y cuerpo. Estos son, en cuanto al alma, la inteligencia y la voluntad, y en cuanto al cuerpo, la fuerza, la salud,
la capacidad de crecer y la capacidad de reproducirse. Estos dones nos fueron dados por Dios desde el principio y todavía los tenemos incluso cuando no los ejercemos. Una persona que opta por el celibato, bueno, pues en general es una persona que puede reproducirse aunque no lo haga. Una persona que jamás se interroga a sí misma acerca de su propia existencia, pues sigue teniendo una inteligencia aunque no la ejerce. ¿Ok? Los dones preternaturales se les llaman así porque fueron otorgados por Dios para aumentar la eficiencia de los dones naturales. Estos son la inmortalidad, la inmunidad a las enfermedades y dolores, la ciencia infusa para distinguir entre el bien y el mal con ausencia de error, y el equilibrio de las pasiones. ¿Qué es la inmortalidad? El no morir. ¿Qué es la inmunidad a las enfermedades y dolores? El no sentir dolor, el no enfermarse. ¿Qué es la ciencia infusa? La capacidad de distinguir entre el bien y el mal en ausencia de error. Y el equilibrio de las pasiones es el control que el alma ejerce sobre el cuerpo. El don sobrenatural es uno solo y se le llama sobrenatural porque supera a todos los demás dones en su conjunto. Se trata de la vida sobrenatural, de la vida eterna, de la vida de Dios que cuando el hombre recibe, le hace o hace de este hombre criatura como todos los demás, una criatura especialísima, un hijo adoptivo de Dios. Por eso se le llama don sobrenatural, porque lo que recibimos o lo que tenemos es la vida de Dios que nos hace o que nos convierte en sus hijos. Otra cosa también muy importante, que qué bueno que lo dice la lección, es que otra cosa que postula la Biblia es la igualdad de los sexos. Si ustedes recuerdan en el relato bíblico Génesis 1 y 2, Dios crea al hombre primero y después crea a la mujer. Pero a la mujer no la crea de un barro diferente ni mejor a aquel que utilizó para crear al hombre. La Biblia nos dice de manera poética o literaria que Dios crea al hombre, que Dios crea al hombre, sí, y que crea a la mujer tomándola de la costilla del hombre, es decir, Dios toma carne, toma hueso, toma tejido del hombre para crear a la mujer. Y esta idea es muy importante, porque si esto fue así, lo que la palabra de Dios nos enseña es que el hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, dotados de una misma e inalienable dignidad. Es decir, que tenemos la misma dignidad y que esa dignidad no se puede perder. No lo dice la lección, pero yo aprovecho para decírselos. En algunas ocasiones nuestra fe católica es acusada injustamente de promover la discriminación, el maltrato a la mujer y en general la misoginia, sobre todo porque muchos creen que las diferentes acciones de violencia que desafortunadamente pues se realizan con frecuencia en contra de las mujeres tienen algún tipo de sustrato o sustento bíblico, pero la verdad es que no es así. Si ustedes leen en el libro de Esther, particularmente el capítulo 1, los primeros capítulos, se van a dar cuenta de que en realidad el primero que planteó la diferente situación jurídica del hombre y la mujer en el hogar fue un rey pagano llamado Asuero. Precisamente lo hizo por recomendación de sus consejeros, de sus asesores. Entonces no se formó esa discriminación y esa violencia contra la mujer, no pertenece a la tradición bíblica, por más que los enemigos de la iglesia se esfuercen por decir que así es y que así fue. No hay tal cosa.
la palabra de Dios lo que nos enseña es que el hombre y la mujer fueron creados por Dios, la mujer no fue creada por alguien diferente, fueron creados por Dios a su imagen y semejanza y dotados de una misma e inalienable dignidad. Ahora bien, vamos a entender y irnos ubicando un poquito en el poema de la creación. En la lección viene, me parece que completo todo lo que es el poema de la creación, pero es importante, siento yo, resaltar algunos puntos para poder entender lo demás. Primero, la Biblia nos dice que todo era caos y obscuridad, y que Dios crea las plantas, los animales, las estrellas y al hombre, poniendo orden en medio de ese caos. Dios crea poniendo orden, separando el día de la noche, la tierra del mar. ¿Sí? Ahora bien, también nos dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y que la creación entera, toda la creación, todos los animales y todas las criaturas de la creación fueron puestos al servicio del hombre. Y siempre, si ustedes observan Génesis 1 y 2 sobre todo, casi siempre cuando se dice que Dios creó algo, dice al final de cada día, y vio Dios que todo era bueno. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Sería un absurdo que Dios hubiera creado algo malo. ¿Sí me entienden? No tendría sentido. Entonces, la chinche, la cucaracha, la rata, tienen un lugar en el plan de la creación de Dios y son buenos en la medida en la que Dios los creó y permitió su existencia. Por supuesto, a cualquiera de nosotros una cucaracha o una rata nos puede jugar una mala pasada, pero Dios los creó y en ese sentido nos dice que todo lo que Dios y creó, incluyendo al hombre, era bueno. Ahora bien, habíamos dicho al principio que Dios creó al hombre en una posición muy particular. Nos creó por encima de todos los demás seres que había creado. Si nosotros decimos, ¿verdad?, que Dios es infinitamente bueno, entonces tenemos que aceptar que Dios es también infinitamente justo. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera justo, entonces no sería bueno. ¿Sí me entienden? Y al revés, si fuera justo, pero no fuera bueno, pues entonces no sería Dios. Sería otra cosa, pero no sería Dios. Entonces, si nosotros decimos que Dios es infinitamente bueno, también tenemos que decir que es infinitamente justo. Y si Dios es infinitamente justo, si admitimos que Dios es infinitamente justo, no podía regalarle al hombre tantas cosas sin que se lo mereciera. Porque nos está creando a su imagen y semejanza, nos está dando inteligencia y voluntad. Encima nos está dejando la facultad de disponer de toda la creación. ¿Y así nada más? No. Dice aquí, Dios le dio al hombre la oportunidad de que se mereciera todo lo que se le estaba dando. Dios nos pone una prueba. ¿Y qué creen? Que no la pasamos. Esa prueba es precisamente lo que ahora llamamos el pecado original. En la Biblia está en Génesis 3. Yo les recomiendo que lo lean y que lo analicen con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado original es el modelo de todos los pecados. Todos los que hemos caído en pecado en alguna ocasión, en cierto sentido y de forma muy particular, repetimos las diferentes etapas y las diferentes actitudes que se pueden leer en Génesis 3, en el pasaje del pecado original. ¿En qué consistió la prueba? Bueno, vamos a recordar. En primer lugar, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban de estar desnudos, no les importaba. ¿Por qué? Porque para ellos el mal no existía, habían sido creados por Dios a su imagen y semejanza, y todo lo que es de Dios es santo, es decir, es bueno. Ellos fueron creados por el bien y para el bien.
Entonces, aunque estaban desnudos, pues había un equilibrio en sus pasiones, ¿verdad? Que no permitía que ellos sintieran algún tipo de vergüenza o de incomodidad por estar desnudos. Nos dice también en Génesis 3 que interviene el diablo, que es el autor del pecado y padre de la mentira, interviene para instigar al hombre y a la mujer para que desobedezcan a Dios, para que caigan en pecado. ¿Por qué lo hace? Pues dicen los teólogos, lo hace por envidia, porque él ya no puede disfrutar de la amistad de Dios y le da envidia que el ser humano sí lo pueda hacer. Entonces, para que el hombre se enemiste con Dios, el diablo, representado de manera literaria en el pasaje por la serpiente, ¿verdad? El diablo los convence utilizando mentiras. ¿Sí? La mentira es la gran arma del diablo que siempre le ha funcionado y siempre le funcionará porque pues a veces nosotros mismos como que somos vulnerables frente a la mentira y a veces también hay que reconocerlo. Es difícil reconocer a la mentira cuando se nos presenta. El diablo les dice, ¿verdad? Ustedes podrían ser como dioses, conocer algo que solo Dios conoce, pero que egoístamente se está guardando para sí. ¿Qué es eso que Dios conoce y que tú no conoces, pero que Dios se guarda para sí? El conocimiento del bien y del mal. Entonces el diablo les dice, cuando ustedes desobedezcan a Dios, cuando ya no le hagan caso, cuando ya no le obedezcan, ¿qué va a pasar? Que se les van a abrir los ojos y ahora van a conocer el bien para el que fueron creados, pero también el mal para el que no fueron creados. Entonces ellos dos, el hombre y la mujer, Adán y Eva, que simbólicamente están presentes en el Génesis, representando a toda la humanidad. No es un libro de historia. Adán y Eva están ahí para representar a toda la humanidad. Adán y Eva comen el fruto del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal. Y es así como ellos, al desobedecer a Dios, caen en lo que se le llama pecado. Me detengo un momento. Hay varias definiciones acerca del pecado. Se dice, por ejemplo, que pecado es toda ofensa que el ser humano le hace a Dios. Y podemos ofender a Dios en el prójimo, en la naturaleza o en nosotros mismos. Cuando yo destruyo una parte de mi cuerpo, estoy pecando y estoy ofendiendo a Dios en mí. Cuando yo le causo un daño a mi prójimo, estoy ofendiendo a Dios en mi prójimo. Y cuando yo destruyo la naturaleza, estoy ofendiendo a Dios en su creación. Pero hay también una definición jurídica o legal, si lo quieren ver así, acerca de lo que es el pecado. Pecado es, desde el punto de vista jurídico, todo acto de desobediencia a Dios cometido con sentido de transgresión. En otras palabras, cuando yo sé que hay algo que no debo de hacer y lo hago, o al revés, cuando sé que hay algo que debo de hacer por obedecerle a Dios y no lo hago. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Si no lo hago, estoy pecando. Y al revés, cuando nos dicen no matarás, si yo sí mato, pues entonces estoy en pecado. ¿Qué sucede con el ser humano? Que ahora que ya conoce el mal, su visión y su actitud hacia Dios cambia. En el poema de la creación, cuando Dios va a visitar al hombre, el hombre no sale a buscarle con los brazos abiertos, sino que se esconde. Y eso también es muy importante. ¿Tú te escondes de una persona que te ama? ¿Tú te escondes de tu amigo? No. Nos dice la Biblia que Dios y el hombre convivían como un padre con sus hijos, pero después de que el hombre peca, el hombre no quiere estar en presencia de Dios, y eso es lo propio de aquel que vive en pecado, no querer estar en presencia de Dios desde aquellos días hasta el día de hoy, así como la mentira. La mentira es la gran arma del diablo. Lo era en aquel tiempo y lo es el día de hoy. El hombre entonces le teme a Dios, huye de él
y su relación de amor, su relación filial de padre e hijo, se trastoca. Sí sigo siendo tu hijo, pero ya no te quiero ver. Ese es el pecado original a grandes rasgos. ¿Cuál es la esencia de la falta? Miren, como hay mucha desinformación, sobre todo en las películas y en las caricaturas, a veces cuando se habla del pecado original, las personas se imaginan a una manzana, se imaginan una serpiente o se imaginan al sexo. Y la verdad es que esa no fue la esencia de la falta y ese no es el pecado original. ¿Cuál es la esencia de la falta? Primero, el hombre desobedece a Dios. Dios le da una orden y el hombre se niega a cumplirla. Por eso se dice que el hombre cae en pecado. Segundo, el hombre decide desobedecer a Dios por soberbia. ¿Sí? Es decir, la serpiente lo que le está ofreciendo al hombre, la serpiente pone al hombre astutamente a comparar entre dos bienes. Por un lado tienes la amistad de Dios, pero por el otro lado tú podrías ocupar el lugar de Dios. La soberbia de querer ser como Dios es lo que mueve al hombre a desobedecer a Dios. La soberbia es el principio de todos los pecados. Hay un libro de un escritor llamado Giovanni Papini, en donde se narra un pensamiento, una homilía, que describe a la soberbia como el verdadero origen de todos los pecados. El diablo incita al hombre a la soberbia, le invita a ser como Dios, ser él el que decida el bien y el mal, y entonces el hombre cede, ¿verdad? Instigado por el padre de la mentira, y entonces cae en la falta, cae en pecado. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, los seres humanos siempre, esto los paganos lo llaman el ansia de poder, pero siempre queremos ser Dios, ser yo el que decida lo que es bueno y lo que es malo, ser yo el que decida lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Nosotros, por ejemplo, en las catequesis de adultos, muchas veces le hemos preguntado a los adultos presentes, ¿quién te dice lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta que te van a dar en el 99% de los casos es, yo soy el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Algunos te van a decir, mis papás me dicen lo que es bueno y lo que es malo, pero en general el ser humano siempre juega a querer ser Dios y sobre todo en nuestro tiempo, un tiempo en el que la ciencia nos otorga incluso la posibilidad de jugar con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Nací prieto, pues quiero ser güero. Nací chaparro, pues quiero ser alto. Nací hombre, pues quiero ser mujer. Entonces siempre estamos jugando a querer ser dioses. Y esa tentación, esa tendencia a querer ser como dioses, pues es un resultado del pecado original. Dios, en el poema de la creación, de manera simbólica, ¿verdad? Muchas cosas acontecen, pero Dios le hace una, pues se podría decir, advertencia al hombre, ¿verdad? Del árbol que está en el centro del jardín no coman, porque el día que lo coman morirán. El hombre y la mujer desobedecen, y bueno, como se dice, sobre advertencia no hay engaño, y la desobediencia tiene consecuencias, porque el pecado siempre tiene consecuencias. O sea, no queda impune nada de lo que se hace. Si yo destruyo mi cuerpo, eso no queda impune, me va a pasar la factura. Si yo, ¿verdad? Pues no honro a mis padres o no los ayudo, es muy posible que algún día me toque pagarlo. Entonces, sobre advertencia no hay engaño. Y cuando el hombre incurre en el pecado original, pues perdemos ciertos dones naturales, preternaturales y por supuesto el orden natural. Sobrenatural, perdón. En el orden natural y preternatural, el hombre pierde la inmortalidad y a partir de ese momento
estamos sujetos a algo que aborrecemos y que nos da miedo solo mencionarlo, y es la muerte. Alguno de ustedes podría decir que Dios es injusto porque primero nos crea, nos da la vida y después nos dice que tenemos que morir. Pero piénsenlo desde esta perspectiva. ¿Cuánto mal es capaz de hacer el hombre? ¿Cuántas muertes, cuánto dolor y cuánto sufrimiento hemos sido capaces de crear y de producir a otros seres humanos a lo largo de toda la historia? Imagínense a los grandes carniceros de otro tiempo, a los Hitlers, a los Stalins, a los Lenins. Imagínenselos con sus miles y miles de víctimas. ¿Ya se los imaginaron? Bueno, pues ahora imagínense que viven para siempre. Es decir, que todavía el día de hoy tenemos un Stalin encima de nosotros. Hay justicia. A veces no se entiende, pero hay justicia. Entonces, ¿qué perdemos? En el orden natural y preternatural desaparece la inmortalidad y el hombre queda sujeto a la muerte. También cesa la inmunidad y aparecen las enfermedades y dolores. En la Biblia, esto de manera simbólica se muestra cuando Dios, dirigiéndose a la mujer, le dice: con dolor parirás a tus hijos, ¿verdad? Otro don que perdemos es el de la ciencia infusa. A partir de ese momento, la mente del hombre se obscurece y nos cuesta mucho trabajo distinguir entre el bien y el mal. Ese es un problema endémico de la raza humana. Nos cuesta mucho trabajo distinguir entre el bien y el mal, y hacemos muchas cosas malas pensando que son buenas. Un ejemplo extremo, y lo pongo por extremo y porque es más fácil de detectar, es el del terrorista. El terrorista se mete a un jardín de niños y planta una bomba para que mueran la mayor cantidad de niños posibles. Si tú te acercas, hace muchos años el periódico El Universal publicó una entrevista a un terrorista. Si tú te acercaras y le preguntaras por qué hace eso tan malo, él te diría que no hay ninguna maldad. Esos niños a los que estoy bombardeando son judíos y por lo tanto pertenecen a mis enemigos. No hay maldad. Estamos participando en una guerra, bueno, los israelíes lanzan un misil, yo les pongo una bomba en un jardín de niños. Es lo mismo. Entonces nos cuesta trabajo distinguir entre el bien y el mal. Hacemos muchas cosas malas creyendo que son buenas. Y también otro don que perdemos, pues es la armonía entre el cuerpo y el alma. A partir de ese momento el cuerpo se rebela contra el alma. En alguna ocasión me tocó escuchar una conferencia de un sacerdote uruguayo, que si mal no recuerdo se apellidaba Bojorquez o Bojorque, que decía que el pecado original afecta de manera diferente, o afectó de manera diferente a los hombres y a las mujeres. En los hombres provocó el desorden en las potencias del cuerpo y en las mujeres en las potencias del espíritu. De esta manera él explicaba por qué a veces las mujeres en su necesidad de ser amadas, pues llegan a incurrir en una serie de pecados o de faltas contra la ley de Dios. Y digo, esto fue una opinión de un teólogo, pero es muy interesante, ¿no? Entonces, en el orden sobrenatural, para retomar nuestra exposición, el hombre perdió el estado de gracia en el que fue creado originalmente como hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Se perdió la imagen de Dios en el hombre y al pecar el hombre decide colocarse en el bando contrario a Dios. Perdimos la amistad. Recordemos una cosa. El Dios en el que nosotros creemos, a diferencia de Huitzilopochtli, a diferencia de Hécatl, a diferencia de Osiris, no es ni el sol, ni el viento, ni la muerte, ni nada por el estilo. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios personal. Por lo tanto,
podemos perder la amistad con Él como la podemos perder con cualquier otra persona. Ahora bien, la cosa no queda aquí. Adán y Eva, que de manera poética son toda la raza humana, ahí en el libro del Génesis, junto con la vida transmitieron a sus descendientes el pecado original y sus nefastas consecuencias. Somos hijos de Adán y Eva, somos hijos de la raza humana y por lo tanto heredamos junto con la naturaleza humana los resultados del pecado original. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque ni tú ni yo cometimos el pecado original porque no estábamos presentes, padecemos dolor, padecemos sufrimiento y padecemos la muerte. Pero ¿por qué si nosotros no hicimos nada? No lo hicimos, pero somos hijos de Eva. Y así como un padre le transfiere a sus hijos sus características físicas, también le transfiere sus características espirituales. Esto lo percibirían mejor los orientales, particularmente los musulmanes. Cuando nace un niño de una mujer musulmana, lo que todos dicen es, ha nacido un nuevo musulmán. ¿Ok? Entonces se transfieren también estas características o estos resultados del pecado original. La única excepción, la Iglesia nos enseña que la única excepción al pecado original es la Santísima Virgen María. Todos los hombres de todos los tiempos hemos nacido bajo el influjo del pecado original. La única excepción es la Santísima Virgen María, no por virtud de ella, sino en virtud de los méritos de Cristo, a fin de preparar una digna morada para Él. Por esa razón ella fue concebida sin pecado original y exenta de todo pecado personal. Este es uno de los dogmas de la Santísima Virgen María que se le llama la Inmaculada Concepción. Los dogmas son como luces en el camino de la fe. ¿Qué sucede si nosotros vamos caminando por una calle y de pronto se va la luz? Pues nos quedamos a oscuras, a lo mejor nos caemos, no sabemos a dónde ir. Lo mismo sucede con los dogmas acerca de la Santísima Virgen María. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo no creyera, o con alguien que no cree, en la Inmaculada Concepción de María? Bueno, pues si tú admites que durante un segundo la Virgen María estuvo bajo el influjo del pecado o bajo el influjo de Satanás por un minuto o por un segundo, entonces lo nacido de ella no es santo, lo nacido de ella es un hombre normal. Es decir, que negando la Inmaculada Concepción, muchos herejes de antes y de ahora han acabado negando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no podría ser puro si su madre no es pura. ¿Sí se entiende? El recipiente, si está sucio, lo que contiene también está sucio. Es un razonamiento simple. Vamos a hacer ahora una serie de reflexiones personales que cada quien va a hacer para su adentro. No es el momento de decirlo, digamos, en voz alta, pero sí en nuestro interior tenemos que tratar de responder estas preguntas. Primera, ¿qué tan consciente eres de ser hijo de Dios? ¿Te preocupa la responsabilidad que entraña ese compromiso? ¿Te has estudiado para conocer cuál es tu principal debilidad? Dicen los teólogos que el diablo sí conoce tu principal debilidad, pero no sé si la conozcas tú. ¿Tratas que los dones que Dios te ha dado den fruto en tu vida o simplemente los olvidas, los guardas, los atesoras? Resolución. Gracias, Señor, por haberme dado la dignidad de ser hijo tuyo adoptivo. Concédeme corresponder con mi amor a tu amor. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios.
Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.